Hola a todos, muy buenas noches. Es un gusto saludarles e iniciar esta, esta sesión, que tenemos que ver puntos importantes de los recursos de apoyo. En este momento vamos a iniciar. Un segundito. Listo. Muy bien. Entonces, bienvenidos a la sesión de Espacio Abierto Virtual de nuestra semana número 3, la sesión número 2. eh, cómo se encuentran el día de hoy. Bueno, esta noche ya, cómo han estado. Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Gracias, Alejandro, bien, gracias. Mm, Qué bueno que tú también estás bien. Espero que también Ian y creo que por ahora son los que se han conectado. Pues bien, vamos a iniciar para que sea, pues no llevar mucho tiempo. Buenas noches, Ian. Solamente vamos a reforzar unos puntos de los recursos de apoyo. Mm, Aquí está. Bueno, he estado ya revisando algunas actividades. Hay otras que todavía me faltan por calificar. Este, algo que me gustaría nada más añadir para los que faltan hacer sus actividades, pues una es leer bien las indicaciones. Estoy notando que en el relato a algunos les faltan añadir los marcadores textuales, que son los que vimos en Word, el añadir el comentario. Eso es una de las cosas que yo he notado que no están incluyendo y que tiene un peso importante en la rúbrica. Ese sería un punto. Bueno, la ortografía es otro. Pues palabras mal escritas, ¿no? En lugar de poner había con H, del verbo haber, H con H y B, lo ponen sin H y con V, entonces está obviamente mal escrito. Eso sería por parte A. Y responder las preguntas del cuadro. Algunos no las están respondiendo. Entonces, bueno, con estas observaciones, pues espero que también puntualicen el hacer su actividad, pues apegado a las indicaciones. En la reseña, lo que estoy empezando a observar es que no añaden la bibliografía. En la sesión pasada, en las indicaciones nos pide que se añada la bibliografía o la extensión, que es, bueno, todo el nombre del autor, cómo se llama la página y la liga, ¿no? Tal cual viene ahí, bueno, tal cual yo la pongo en la introducción. Y lo más importante de la reseña es la valoración crítica, que es, bueno, lo que me agrada y me desagrada, o lo que me gustó, o lo que no me gustó de los artículos. Recuerden que es de los dos artículos, no es solamente de uno, no solamente el que más me llamó la atención, no, es de los dos artículos. Solamente quería agregar eso porque hace rato que estaba calificando, pues es lo que yo observé y pues me gustaría que no les faltara en sus actividades, ¿de acuerdo? Lo que vamos a empezar a ver ahorita es parte de conocer un poquitito más a fondo lo que es un relato. Algunos de ustedes en el Fortune sí, de alguna manera ya ha hecho un relato. Bueno, eso ya te da una noción un poquito más amplia de cómo hacer un relato, aunque me gustaría mencionar que, bueno, en cualquier momento, más bien, ya hemos hecho un relato alguna vez, ya sea por algún suceso personal que pasamos y se lo contamos a alguien, ¿no? Algo a veces fuera de lo común o un sentimiento, una cuestión que haya yo visto, leído, eh, a- a- en algún momento de nuestras vidas, pues lo hemos llevado.
a cabo. Entonces, no es propio de una cuestión académica como tal, sino es algo que muy cotidianamente pues hemos llevado a cabo. Pero una de las características que tiene el relato es que el personaje del relato se desenvuelve en la acción, o sea, de una situación se empieza a generar un conflicto, y no conflicto como una pelea, una riña, sino como una situación que genera o que, ¿cómo se dice? Pues es fuera de lo común o fuera de lo cotidiano, ¿no? Y con base a eso se empieza a desarrollar toda una cadena de sucesos que podríamos decir inesperados, ¿no? El relato tiene una característica también que es la forma, la manera en que se va a contar la historia. Por eso es importante que eso lo tengan muy, muy en claro en en su relato, la forma de contar las cosas. Esa es como la parte esencial del relato. Es breve, yo le sugeriría, bueno, hacer pues como una medición de qué tanto van a añadir a su relato. Obviamente, pues tiene que venir lo más importante del relato y vamos a quitar lo más aburrido, por así decirlo, del relato, porque entonces sí se volvería pues casi una copia del texto original y no se trata de eso, sino solamente pues extraer lo que se considere más, ¿cómo decirlo? Más llamativo, ¿no? También en esa narración es contar esos sucesos que se van desenvolviendo. Y esto es por medio del lenguaje. Entonces ahí pueden ustedes incluir expresiones que llamen la atención. No digo que exageren, por ejemplo, poniendo cuatro signos de admiración ahí para que se vea, ¿no? Llamativo, no, sino cuidar esta forma de hacer llamativo su relato, ¿no? Aquí también dice que es una historia que surge a partir de una serie de acontecimientos, ya sea que se crean porque los relatos pueden ser reales o pueden ser imaginarios, ¿no? Entonces, puede ser algo que se crea, que se recuerda, si te acuerdas cuando y ya relata la historia o imaginarios, ¿no? Puede ser que se cuente para sí mismo o para otras personas, ¿no? Generalmente, bueno, es para otras personas. El relato utiliza una forma de escritura que va a ser muy concreta y va a quitar elementos que detallen mucho la información, como decir, bueno, el cielo era un azul celeste combinado con un azul marino que nos daba un color turquesa. Eso lo se quita, por eso les digo que cuando hagan su relato, pues tienen que evaluar qué van a ustedes a incluir. Este es un elemento que viene en en los recursos, nos menciona las características y aquí algo muy importante que debe tener su relato es esta característica. O sea, los buenos relatos atrapan al lector desde la primera fase y no lo sueltan. Por lo tanto, bueno, contar una historia con énfasis en los momentos decisivos, ¿no? Que sea un momento decisivo, pues desde que, por ejemplo, en la noche boca arriba, cae el motociclista, porque de ahí empiezan a suceder los hechos, ¿no? O desde que el principito abandona su planeta para empezar a buscar, ¿no? ¿Qué había en los demás? Em, Comenzar hablando de la cuestión y hacerlo de forma interesante. Procuren que sean sus relatos, pues, esta parte, ¿no? Interesantes, llamativos, ¿no? Evita que sean lentos, propicia una lectura sin dificultades, no es una novela, no es una cuestión que deje en el suspenso o deje pensando, ¿no? Como tal. Em, Dar espacio, dejar el espacio para el asombro, es decir, wow, todo eso sucedió, pero no para estar meditado así como que, bueno, híjole, me dejó inquieto la lectura, ¿no? Aquí también dice que el relato es acción, por eso hay que considerar estas características importantes. Unas que añadiría yo es brindan información y datos esenciales. Además surge de sucesos reales o ficticios. Luego
por eso les comentaba, ¿no? Puede que en algún momento pues ustedes ya lo hayan llevado a la práctica. Tiene pocos personajes ahí, hay que evaluar a cuántos personajes van a incluir en su relato. Eh, Se refiere solo a un suceso significativo, entonces de ahí nos vamos a referir. Eh, y algo muy importante que yo quiero añadir es esto último. Se escriben en pasado. Los relatos, muy particularmente en su escritura, es algo que ya sucedió. No es algo que es para el futuro, no es algo que tenga que una escritura, pues sí, en tiempo futuro, sino que está escrito en tiempo pasado, o sea, algo que ya fue. Esto es en las características del relato. Ahora, en su estructura, si ustedes recuerdan, pues bueno, tiene una estructura que son las que tienen que incluirlas en sus marcadores textuales, pues es la introducción, nudo, desarrollo y conclusión o cierre. ¿Ok? ¿Qué se puede incluir en la introducción? Bueno, es presentar a los personajes y el contexto, tiempo y espacio donde ocurren los hechos y desde ahí se empieza a alterar la normalidad. O sea, eh, cuando cuando el motociclista da la vuelta y pasa el accidente, ¿no? Ahí se alteró la normalidad. Si el motociclista hubiera dado la vuelta, pero no pasa nada, pues no hubiera habido historia, ¿ok? En el nudo y desarrollo, dice aquí, es el eje de la trama y muestra el devenir, o sea, cómo se van a dar los hechos desde que la normalidad se transformó, perdón, hasta el momento crucial que se empieza a resolver. Bueno, y es toda esta parte del sueño moteca y que sueña que va a sacarle el corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Es esta intensidad dramática, eso es lo que tienen ustedes que enfocarse a poner en en su relato. Y por último, dice aquí, conclusión, se resuelve el conflicto y aparece el nuevo estado. O sea, ¿qué pasó? Despertó de ese sueño moteca, el principito se quedó en el desierto de Sahara. ¿Qué pasó, no? Eso es lo que ustedes tienen que poner en en su relato. No dejarlo así en suspenso, no dejarlo en continuará, no dejarlo al aire, ¿no? Sino que sí tenga un aterrizaje de la historia, o más bien del relato que ustedes están contando. Les pregunto, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Queda más claro cómo tienen que hacer su relato? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Espero les ayude a estar a tener más claro cómo elaborarlo, pero si tienen alguna duda me van comentando. Aquí veo un ejemplo. Les decía, los relatos se pueden hacer de cualquier tipo y aquí, por ejemplo, si ustedes están viendo, pues dice un grito de libertad e independencia. Por eso en la actividad pide que nombres, ¿cómo nombrarías tú tu relato? ¿Cómo te gustaría que se llamara? Tal vez es El Principito, pues sí suena bonito, pero a mí me gustaría que se llamara de otra manera, ¿no? Entonces ahí ustedes ya pueden irle cambiando el nombre a como ustedes deseen. Y la forma en que está escrito este relato, pues está muy concreto y es darnos cuenta de una forma en que se puede generar, tomar datos históricos, sobre todo de la historia de México, que es muy amplia, y aterrizarla en un relato que lo manejaría una información más concreta, ¿no? Entonces, vamos a empezar a verlo y ya empieza aquí, ¿no? Una, una madrugada todavía cuando el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado de los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, trepó a las alturas, es que me tapa el cuadro del Zoom, trepó a las alturas de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores,
e hizo repicar las campanas para convocar a la feligresía. Si ustedes se dan cuenta, bueno, utiliza dos, tres palabras, eh, pues, como se, un poquito llamativas, ¿no? Para decir, bueno, feligresía, y buscarla, ¿qué es, no? Podemos haberlo puesto a los creyentes, etcétera, ¿no? Esta sería, estos renglones serían la introducción, trae a personajes importantes y lo que va a empezar a suceder. Bueno, ahora veríamos lo que sería el parte del desarrollo. Nos da la fecha importante. Recordemos que la independencia de México se lleva a cabo el 16 de septiembre de 1810 y dice aquí el mensaje que tenía para dar ya no era tipo religioso, sino político-social. Entonces, ajá, qué interesante, o sea, ya un cura ya no va a hablar de la religión, entonces, ¿qué podría hablar? ¿No? Entonces, bueno, lo político y social. Hidalgo iba a convocar a su pueblo a alzarse en armas contra el gobierno del virreinato de la Nueva España, al que acusó de haber traicionado los valores hispanos y responder a las órdenes de los franceses. Recordemos que los franceses querían invadir a México también. Ya estaban invadiendo España y pues también iban a invadir a México. Perdón. Detrás invadir España habían sacado al trono a Fernando VII y en ese instante sin que el propio Hidalgo lo supiera, o sea, no estaba planeado, se daba inicio a la larga lucha por la independencia de México. Aquí, en este párrafo, viene una parte del desarrollo y del cierre. Si no somos muy expertos en hilar, en incluir, en elaborar todo en un texto, yo sugiero que sí lo vayan poniendo punto por punto, porque entonces no se va a diferenciar la introducción, el desarrollo y el cierre, ¿ok? Si lo quieren poner todo eh, en dos párrafos, etcétera, bueno, entonces eso se requiere, bueno, tener más dominio de cómo manejar estructuras de los textos. Si no tenemos ese dominio, yo sí sugiero que pongas introducción, desarrollo y cierre, porque al momento que lo califico, pues muchas veces no se entiende qué parte es qué parte, ¿ok? Dice, este evento conocido hoy como el Grito de Dolores, que sin embargo la punta del iceberg revolucionario, en Santiago de Querétaro, ese mismo año en la casa del corregidor de la ciudad, José Miguel Domínguez, comenzó a reunirse un puñado de conspiradores, y bueno, vienen todos los conspiradores, y otros letrados, comerciantes y militares descontentos con los eventos que tenían lugar en la metrópoli europea a raíz de las invasiones napoleónicas. Su propósito, y aquí ya pasaría parte del cierre, su propósito escondido detrás de la excusa de reunirse a hablar de literatura era formar una junta de gobierno que tomara el poder en nombre de Fernando VII, rey, dispuesto por los franceses, tal y como estaba ocurriendo en las regiones de España. Punto. O sea, no era tanto como nos está dando una información en este relato muy breve de lo que iba a suceder y que sucedió el día de la independencia. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo. Hay una página que se llama así, ejemplos como viene acá abajo, y puede ayudarles mucho a tener más claro cómo identificar estos elementos importantes que vienen, bueno, tanto en reseñas como en relatos, ¿ok? Entonces, esa es mi sugerencia. En su texto sí pongan introducción. Bueno, pues, se los pide de todos modos, pero sí señalícenlo para que se vea claro cada parte de los elementos que tiene el relato, ¿ok? Y busquen sinónimos, palabras que se escuchen, no sean más llamativas de lo normal, más, no sé cómo decirlo, más expresivas, más interesantes, ¿no? Para que su relato se vea mucho más cuidado y elaborado. Esto es por parte del relato.
Lo que vamos a empezar a ver sería la reseña. Ahora, perdón, la reseña en algunas estructuras se pide que sea de 2 a 3 cuartillas, o sea, de 2 a 3 páginas. Algo muy importante que debe tener la reseña, eso sí, son estos dos elementos. El resumen, tienes que resumir lo que estás tú por reseñar y añadir el comentario valorativo. Si tú no pones el comentario valorativo, no estás haciendo una reseña, ¿ok? Estás solamente haciendo un comentario o un resumen o solamente el cuadro comparativo. Es importante que añadas esto que te estoy comentando, valorar lo que tú estás percibiendo de esas lecturas. Se puede hacer reseña sobre un libro, artículo o texto, ¿ok? Esa es la idea, pero el objeto a reseñar debe contener lo negativo o positivo. Eso va a depender de ti. A ti te pueden gustar las dos lecturas, pues lo pones. A ti no te gusta ninguna de las dos lecturas, lo pones. Si a ti te gusta una lectura sí y una lectura no, ponlo, ¿ok? Eso depende de ti. No va influenciado por nadie, sino todo es bajo tu perspectiva y bajo tu decisión al momento de estar haciendo la actividad, ¿ok? Dice aquí, el reseñador debe expresar su opinión respecto a lo que leyó o vio. En otras palabras, se emite juicio de valor. Aquí sí se enjuicia. Vamos a decirlo así, se va a criticar, ¿ok? Aquí sí criticas. En algún momento todos hemos criticado algo, no lo estoy diciendo como en mala onda, sino hemos dicho, no, no vayas ahí, no vale la pena que gastes tu dinero que la verdad pues está así y así y así, ¿no? Entonces ya dices, bueno, yo no te lo sugiero por esas razones o si ve porque mira, esto y esto te vas a encontrar, entonces ya estás emitiendo un juicio de valor. El valor es lo positivo o lo negativo. Dice aquí, en algunos casos, un trabajo de este género también intenta comandar al lector a hacer algo. Por ejemplo, pues al momento que ustedes hagan esta lectura, este trabajo, esta reseña, pues ¿quién lo va a leer? Lo voy a leer yo y le de decir, bueno, supongamos que no leo ningún trabajo, decir, bueno, me gustaría leer El Indio Guarachudo y logra ingresar al MIT. Me llama la atención esta reseña que hizo el estudiante, me llama la atención, ¿no? O no me llama la atención porque la manera en que reseño sí me comanda a no hacerlo, ¿no? Es como si no influir en esa persona a hacerlo o no hacerlo, ¿ok? Esto es muy importante que lo tengan presente al momento de elaborar la actividad. Algo también importante es tener en cuenta que las reseñas pues incluyen los datos de publicación. Estos datos, la bibliografía en un libro pues incluyen la edición, año, editorial, etcétera, ¿de acuerdo? Y ustedes, como se los solicitan en las instrucciones, es que añadan la bibliografía tal cual está ahí, ¿de acuerdo? Eh, El punto B dice, escribe cómo empieza y cómo termina. Presta atención a cómo empieza a escribir el autor y cómo termina de hacer sus artículos. Porque dice aquí, hay elementos que muchas veces son claves de lo que va a ser la historia. Ujú. En la historia de la literatura, dice, hay párrafos iniciales memorables. Cómo comienza y cómo termina una narración, ¿ok? La idea es que ustedes, al momento de estar leyendo los artículos, obviamente no es una obra literaria ni nada de eso, sino simplemente, bueno, eh, es información acerca de la vida de Ricardo Pedro Pablo y de su vida, su trayectoria, pues sobre eso ustedes van a trabajar. Pero también dice aquí, en el inciso C, añade frases memorables de los personajes y el autor. Aquí dice, toma nota de los aspectos interesantes o frases destacadas. Em,
como por ejemplo, pues Indio Guarachudo. A mí me llama mucho la atención, pues porque el autor eh, lo nombró así, ¿no? Quizá porque no por hacerlo menos, pero si ustedes ven las imágenes, pues Ricardo Pedro anda con guaraches, ¿no? Indio es una expresión que se utiliza en México para referirse a alguien eh, que vive en poblaciones de la sierra, etcétera, ¿no? Entonces, algunas veces sí se aplica para denigrar a una persona o simplemente para hacerlos notar que son de esas zonas, ¿no? Entonces, eso dependerá de la connotación que quiso utilizar el autor. Pero yo les sugeriría, bueno, busquen esas frases memorables y añádanla a su reseña, porque eso, bueno, también es parte de tener en cuenta lo que el autor quiso poner en su texto, ¿ok? Sobre todo porque aquí, como lo dicen, ¿no? Las frases memorables, las que te han hecho pensar y sentir algo especial. Por ejemplo, decirle así a alguien guarachudo, pues a mí me provocaría, ¿cómo decirlo? Un malestar, ¿no? De que se expresen de alguien de esa manera, ¿no? Así como, bueno, ¿y tú qué te crees para hablar, perdón, así de alguien, ¿no? Pero le digo, el autor sabe por qué nombró así su artículo, ¿no? Mm, el punto número D dice, identifica el carácter de los personajes. Identifica la personalidad y carácter de los personajes principales. Por ejemplo, aquí de quien hace mención en los artículos, bueno, es obviamente Ricardo Pedro Pablo, pero también de su mamá, si no me equivoco. Entonces, su mamá es una pieza importante en esos artículos y en la vida de él, porque, bueno, él lo menciona, ¿no? Gracias a ese apoyo, a ese seguimiento que le hace su mamá, pues él logra escalar a donde está, ¿no? Mm, bueno, en algunos textos es importante tener en cuenta si hay un conflicto entre un héroe y un villano. Muchas veces sí, eso es mucho y muy notorio en las novelas, ¿no? Donde podemos ver que hay un protagonista, un antagonista, una historia de amor, ¿no? Que por lo regular se generan conflictos entre esos personajes, ¿ok? Bueno, en el inciso E, dice, describe cuál es el tema y la reflexión final, identifica el fondo y su relación con la vida real. Ustedes podrán percibir que que la historia de él, bueno, no está por casualidad, ¿no? Para que ustedes elaboren la actividad, sino pues tiene una, tiene un porqué, ¿no? Que ustedes lo pondrán en su actividad, ¿no? Entonces, la idea es llegar a identificarlo. El inciso F dice, escribe algunos datos pertinentes del autor. Eh, algunos ponen que el texto de Monserrat Muñoz de Lectura de Ciencia y Técnica, pues les parece más profesional, la forma en que escribe es más cuidada, etcétera. Entonces, bueno, es algo que ustedes identifican, ¿no? El inciso G dice, aporta tu experiencia personal y comentario. Entonces, ahí en su conclusión, ustedes ya van a compartir la experiencia personal y todos esos datos importantes que aprendieron de ambos artículos y si eso te hizo reflexionar, pensar, ¿no? Y generar un diálogo interno sobre lo importante que te haya dejado esas historias y si conectas con la vida de ese personaje, ¿no? Entonces, todos estos puntos son parte de la reseña. Es importante, bueno, siempre leer datos que te den mayor información para hacer la actividad correctamente, pero sobre todo pues también tener en cuenta pues cada elemento que ustedes están viendo como un relato, una reseña, un resumen, pues tienen una estructura especializada, una forma en que se elabora, ¿ok? Em, en los recursos de apoyo viene esta parte que dice eh, que una reseña es un resumen
una síntesis, un análisis y una evaluación crítica. El juicio acerca del texto puede ser negativo, puede ser positivo o negativo según el criterio de quien elabora la reseña. Les digo, eso es lo importante que ustedes deben tener en cuenta, ¿ok? Em, las reseñas con fines educativos tienen el propósito de demostrar que el texto en cuestión ha sido leído, analizado y consultado. Se tiene que ver que realmente se leyó los artículos, que se analizó esos artículos para que, bueno, se genere este análisis crítico. El análisis crítico es mencionar, ¿no? Por qué sí, por qué no, qué está bien, qué está mal, ¿no? Justificar esa información, no es solamente poner, pues sí, mm, está bien, me gustó, no me gustó, sino bueno, es explicar a fondo, a detalle, describir, ¿no? Tocar esos puntos importantes que revelen la capacidad que tienes para analizar una información y sobre todo criticarla, pero con base y sustento. Ujú. Dice aquí que la reseña pues, nos ayuda a informar, expresar, indicar y conectar, además de que se caracteriza por ser objetiva. Si algo nos genera malestar, no solamente el mover de nuestras emociones, va a hacer que le digamos a persona, no, no, nunca vayas, no, nunca lo hagas. ¿Por qué? Porque me enojé muchísimo. Pero hay una frase que dice, cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Eso es muy cierto. Entonces yo añadiría, bueno, tú puedes decir, no te gustó ese lugar, pero ¿por qué? Entonces, esa persona, si decide ir, te dirá, bueno, tenías razón porque noté esto y esto, o bien, bueno, mi experiencia fue bastante diferente a la tuya, fue bastante positiva, ¿no? Entonces, esa es la idea, por eso es objetiva, sintética, analítica y con valoración sustentada. Entonces, ya tienen más elementos para hacer su reseña, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que no dejen a un lado los detalles que solicita la actividad y los que, bueno, ya se mencionaron en este momento. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna duda? ¿Quedó más claro qué es cómo elaborar la reseña? Bueno, yo noto silencio, entonces me imagino que sí, lo cual se verá reflejado al momento de hacer la actividad de veras, si no tengan pena de preguntar, pueden hacerlo por medio del chat si tienen duda. La idea es que quede todo bien, bien clarito para que al momento que estén haciendo la actividad, bueno, pues se sientan, como si lo cómodos, bien, ¿no? Con elementos importantes. De acuerdo, bueno, dice, ya no hay dudas. Vamos a ver un ejemplo. Ya tenemos tiempo de esta primera sesión. Este ejemplo es sobre una película que se llama Spencer. Eh, dice, Ley diría aquella princesa perdida y sola, por Carlos Bollero, que me tapa aquí el menú. Y bueno, viene El País, 18 de noviembre de 2021. Comienza dando la introducción acerca del director de la película. Si se dan cuenta, bueno, esta sería como parte de la introducción. Y voy a lo mismo. Si no tengo así una experiencia profunda en hacer textos donde se note esta experiencia en que se vea claramente la introducción, desarrollo y cierre o conclusión, sí pónganlo. Esta es la introducción, ese es el desarrollo y este es el cierre, ¿ok? Entonces, él comenta diciendo, el director chileno Pablo Larraín, tan aficionado a retratar personajes en el límite, conviviendo en espacios cerrados, retorna a Spencer a la probable o inventada última Navidad que pasó encerrada en una jaula de oro, una señora conocida como la princesa de Gales.
y para el pueblo con el muy cursi diminutivo Lady Di. Entonces, aquí nos da la introducción, nos da una breve mención del trabajo que ha hecho el director Pablo Larraín y a lo que se ha dedicado muy breve, ¿no? Comienza diciendo también, habla de la desesperación y la comprensible neurosis que la invade, también de sus trastornos alimentarios y psíquicos y de sus problemas con el asfixiante mundo familiar que la rodea y al que ya le resulta imposible adaptarse. Con pasar esos días en los que todo obedece a un ritual de pompa y circunstancias, huyendo de la familia real y de sí misma, vagando como un acelerado fantasma por esa opulenta mansión, recordando su feliz infancia en una finca próxima de la que solo quedan las ruinas. Entonces, bueno, ya no le sigo leyendo más, pero da esta historia breve acerca de la princesa Diana Spencer o Diana de Gales. Si ustedes la ubican, bueno, esta princesa murió hace muchos años en un accidente automovilístico. Hablamos de país de Londres, donde todavía existe la monarquía, donde hace tiempo murió la reina Isabel, ahora su hijo Carlos comanda en la corona y tiene dos hijos, William y Harry. Eh, Sus hijos, William y Harry, bueno, son hijos de la difunta Lady Di, donde, bueno, salen muchísimas historias, películas, documentales, series, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes tienen idea de esto, bueno, ya no les será tan ajeno conocerlo, sino, bueno, la invitación sería conocer un poquito de la historia, ¿no? Es cultura general. Pero aquí también nos va diciendo, la raíz plasma todo esto con una cámara inquietante. Le da estos puntos así rimbombantes, ¿no? Que te contagia la permanente crisis de esta mujer y su único refugio lo constituye la mujer de la servidumbre, que además comprenderla, intentar calmarla, está enamorada de ella, que hace que el espectador se sienta tan agobiado como esa infeliz princesa. Em, entonces, ahí nos está dando toda la parte del desarrollo de lo que trata la película, pero no nos está dando todos los detalles, ¿no? Sino puntos, puntos esenciales, ¿no? Ahora, ya nos dio el resumen, que es toda la parte esencial de la película, y ahora esto es nuestra reseña, y esas son las frases que podrían ustedes incluir en su reseña. Lo que encuentro menos afortunado, lo que encuentro afortunado, el acierto que encuentro, el desacierto que encuentro, lo que me gustó fue, lo que no me gustó es, lo positivo es, lo negativo es, ¿ok? Dice, lo que encuentro menos afortunado es la repetida comparación entre la tragedia que sufrió en la corte Diana de Gales y su lejana antecesora Ana Bolena. O sea, eso no le gustó, le pareció que no separó la historia de Ana Bolena, que no tiene mucho que ver con Diana de Gales, pero él la quiso incluir ahí, ¿no? Entonces, solamente él menciona esta parte, no me agradó mucho, pero lo que viene en la siguiente página sí me agradó más, ¿no? Y dice aquí, Spencer, sin ser excepcional, mantiene un tono malsano, creíble, crea desasosiego en el receptor, o sea, ya empecé, bueno, la actuación de la actriz sí me transmite eso, su actuación hace que la historia para mí sea interesante, a pesar de que no encontré tan afortunado que repitiera mucho la historia de Ana Bolena, ¿no? Eh, También la bibliografía. Voy a hacer una pausa porque ya son los 40 minutos y tenemos menos de un minuto. Entonces voy a dejar de compartir y ahorita los espero en la segunda parte de la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, corto esta primera sesión y los veo ahorita.
Listo. Bueno, lo que se van sus compañeros incorporando, y si ustedes se percatan, viene una conclusión eh, concreta, corta, acerca de lo que este autor, Carlos Boyero, está haciendo en su reseña, pero con lo que él está mencionando, pues ya ustedes también verán si les llama la atención ver la película. A mí en lo personal, historias así hechas de la princesa Diana, la verdad no me llaman mucho la atención. Entonces, en lo que él hace en esta reseña, no me comanda hacerlo porque la verdad no me llama la atención la historia de ella, ¿no? En sus tiempos de vida, pues yo, lo que yo he visto, bueno, es positivo, pero no es así que yo quiera ver esta película, ¿no? O alguna otra, mm, no sé, serie, ¿no? Acerca de la vida de Diana o Lady Di. Entonces, lo pongo este ejemplo porque quería que ustedes también observaran la importancia que tiene que se genere la bibliografía, no la dejen de incorporar en su actividad y bueno, que también se observe en el texto cada punto importante, una introducción, el resumen y lo más, ¿qué podría decirle? Importantísimo de la reseña es esto, el juicio valorativo. Si se dan cuenta, nada más viene aquí, ¿qué puedo decir? Una, dos, tres, cuatro, cinco palabras que menciona eh, ese juicio valorativo. ¿De acuerdo? Entonces, no lo dejen, algunos nada más están poniendo resumen, pero no ponen juicio valorativo, entonces queda incompleta esa reseña. Lo importante, como dice aquí, es generar pensamiento crítico, ¿ok? Es, por ejemplo, quienes leyeron de la inteligencia artificial y en algún momento se ha dicho que la inteligencia artificial puede acabar con el ser humano. Entonces, algunos de los que califica esa actividad, pues, dejan ahí claro, ¿no? Eh, la inteligencia artificial, pues, aún no puede acabar con la existencia humana porque carece de muchísimos elementos, ¿no? Para que eso sucediera. Entonces, ya ahí se genera un juicio valorativo, perdón, un pensamiento crítico, ¿no? No es solamente decir, sí, nos va a matar la inteligencia artificial y pues ya, ¿no? No, es saber, bueno, ¿qué podría pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, este es el ejemplo de la reseña. Espero que quede más abierto ese panorama para que se sientan seguros, ¿no? Al hacer su actividad, que lo hagan con calma. Hoy es, bueno, ya viernes, quedan 2 días de hacer la actividad. Eh, no es ¿cómo se lo? Complicado hacer la actividad, sin embargo, pues sí necesita tiempo para no perder en cuenta los detalles que se solicitan, ¿ok? Entonces, ahorita lo que vamos a pasar es a la persona gramatical, que es algo que menciona el relato en cuestión de el narrador. Y como definición dice, la persona gramatical es un rasgo gramatical que expresa una relación de las personas o cosas referenciadas en un acto de habla con ese acto. O sea, sería como muy confuso, ¿no? Que la persona gramatical es el eje de la organización, de cómo se está organizando, la forma en que se escribe y cómo se incorporan las clases de palabras. Recordamos que son las clases de palabras, puesto en todos los sustantivos, adjetivos, verbos, etcétera, ¿ok? A cómo está acomodada la oración, no sé si recuerdan en las primeras sesiones, la segunda sesión, para ser más específicos,
yo les mostré un enunciado, ¿no? Entonces, la forma como está organizado ese enunciado y vienen incorporadas las clases de palabras, será la referencia en un acto de lo que se está hablando con ese acto, ¿ok? Esa acción, ese movimiento. Ujú. También dice aquí todas las características gramaticales específicas y sobre todo su propio campo semántico, perdón, la forma en que está escrita. Ahora, vienen estructuradas las personas gramaticales en tres elementos. La primera persona, y ojo, no se confundan, no pongan primera persona y hagan su texto en tercera persona, ¿ok? Y dice aquí, se refiere al emisor del mensaje. Es eh, de quien habla, por ejemplo, el yo, ¿ok? El yo es primera persona. Ujú. Nosotros es primera persona. Hay que recordar un poquito las clases de español en la primaria cuando nos enseñan esto, ¿no? ¿Quién es eh, yo, nosotros, ¿no? Que sería parte esencial de la primera persona. La segunda persona se refiere al receptor del mensaje, es quien está escuchando. Por ejemplo, ahorita ustedes podrían sí, ser nombrados como segunda persona. Están recibiendo, perdón, la información que yo les estoy brindando, ¿ok? La tercera persona se refiere a cualquier persona o cosa que no es un emisor ni un receptor. Por ejemplo, pues aquí viene unas menciones, pero es aquí el motociclista, el principito. Ujú. Él no, el principito ni el motociclista son personas que están interactuando, solamente se están mencionando, que no están fungiendo una función en específica, se está hablando de ellos, ¿ok? Entonces, yo sugeriría mucho que cuiden y que decidan qué tipo de narrador es el que van a elegir. Aquí puse otra diapositiva con una imagen donde viene primera persona, está interactuando, o sea, sería, bueno, en este caso sería el yo, la de la gorra rosa, ella está recibiendo el mensaje que fungiría como la segunda persona, está escuchando, y la tercera persona sería de quién están hablando. No sé bien qué puede ser, por ejemplo, es un cuadro, lo que yo puedo observar de lo que están hablando, pero aquí haríamos mención porque dice aquí es persona o cosa de quien se está hablando, ¿ok? Entonces, decidan muy bien cómo va a ir su narración, primera persona o tercera persona, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Es mucha información. Ya nada más quiero cerrar con lo siguiente porque la siguiente semana, que será nuestra semana 4 ya casi para cerrar el módulo y llegar a Navidad, casi casi estaremos tocando Navidad con el cierre de módulo, calificaciones y demás, cortando pavo y todo esto, pues prácticamente el módulo termina el 22, entonces todo va a ser extremadamente muy rápido, ¿no? Entonces, lo toco esto porque lo vamos a ver la siguiente semana en el foro, en un foro donde vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a ver con un cuadro comparativo las diferencias entre reseña, relato y resumen. Yo les sugiero que incorporen cuadros comparativos cuando se ven diferentes conceptos, porque nos ayuda mucho a diferenciar, ¿no? Un elemento de otro, sobre todo cuando nosotros nos damos que es mucha información o que nos desconcentramos o que nos cuesta un poquito de trabajo retener información, ¿no? Entonces, vamos a ver primero qué es un resumen. Un resumen, pues debe ser una síntesis breve y global
de los avances de un estudio o de un tema en específico. ¿Ok? El resumen debe contener, pues depende si son muchas veces con datos científicos entre 250 y 300 palabras. Eso depende, no nos los han pedido, solamente lo más que les pidieron fue una cuartilla, máximo dos, ¿no? Pero lo que sí quiero que quede muy, muy claro es que un resumen es una síntesis breve. Por eso yo les decía, no añadan palabras. Si añades palabras, pues no estás sintetizando información, desde hacer a más a menos. La gramática del resumen debe ser claro en términos de la forma en que se va a comunicar y se plasman las ideas. Las oraciones y las palabras empleadas deben hacerse con un rigor lógico. Por eso ustedes nada más van a tomar las palabras más importantes y se forma una oración. Voy a quitar las palabras que estén de más. Ujú. Em, ¿Qué características tiene un resumen? Es preciso, no evalúa, por eso le digo, quitemos palabras como el autor nos dice, el autor nos comenta, ¿no? Es coherente y es conciso, por eso solamente lo remitimos a hacer menos información de la que está. Ahora, el relato, el tamaño del relato en la estructura narrativa que maneja el relato es en orden espacio-temporal, por eso se maneja en pasado, y es la forma en cómo se cuentan los acontecimientos, ¿no? Eso es muy importante, la forma en que se cuentan los acontecimientos. Los relatos pueden ser de muchos tipos. Hay microrelatos, los relatos de tamaño común, fantasiosos, históricos, reales, ¿ok? Todo va en forma de cómo se usa el lenguaje. Por ejemplo, pues ustedes lo vieron ahorita en el ejemplo que les puse, pues toda la forma en que se maneja ese relato, pues es en que va a llamar la atención o no. Creo que ese ejemplo que para mí me hace muy sintetizado toda la historia de la independencia de México, ¿no? Sin que sea algo tan largo o amplio. Em, Dice aquí, se compone de tres momentos: planteamiento, desarrollo y conclusión, o introducción, nudo y desenlace. Es muy importante que no se vayan a olvidar de que lleve esta estructura, ¿ok? Aquí sí lleva una estructura, un resumen no lleva introducción, desarrollo y cierre, ¿ok? Ahora, la reseña. Ya vimos que es importante, bueno, que dice aquí que tengo una extensión de 2 a 3 cuartillas. No nos están pidiendo eso, pero sí que contenga un resumen y comentario valorativo. ¿Ok? Ese es el tamaño. Ahora, gramática. La gramática de la reseña, ay, no es próximo. Como texto narrativo, argumentativo, o sea, vas a argumentar lo que vas a reseñar y se caracteriza por presentar en todas sus partes elementos claves de la lectura, como decíamos, esas frases memorables, etcétera, ¿no? Como la objetividad, síntesis, análisis, paráfrasis y valoración sustentada. Eso es muy importante que tenga su reseña. Perdón si suena muy repetitivo, pero la verdad, pues no quisiera que lo dejaran afuera de lo que tienen que hacer en la actividad. ¿Ok? ¿Qué características tiene? Tiene estructura, que es introducción, desarrollo, cierre, y datos técnicos, que sería la bibliografía. Ujú. Por eso, de igual modo, no se les olvide incorporarlo a la reseña. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? La información ha sido clara. Ya para terminar la sesión, estoy aquí en el chat Sin mandando dudas. sin dudas. Perfecto. Gracias. En el chat les estoy poniendo la liga para que para que hagan su registro. Em,
es la sesión número 6, o si se les hace más fácil, semana 3 sesión 2, ¿ok? Bien, aquí también veo que no hay dudas. Pues, ¿qué día se cierra la plataforma? El 15 de diciembre. ¿De acuerdo? Entonces tomen sus precauciones para entregar a tiempo y no se les olvide realizar estas encuestas para que no haya dificultades de visualización de las actividades la semana 4 que es, bueno, ya la semana de cierre, ¿ok? Es opinar sobre el módulo y opinar sobre una servidora, sobre el asesor virtual, que en este caso soy yo. Entonces, no se les olvide elaborarlas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues nada más. Entonces, pues damos por concluida la sesión del día de hoy. Me notifican ustedes que no hay dudas. Eso me parece muy bien. Pues les deseo mucho éxito en sus actividades, que les vaya muy, muy bien. Sobre todo, bueno, que haya esta facilidad de elaborarlas, que se sientan tranquilos, bien con buenos elementos bases para llevarlas a cabo. Y bueno, nos estaremos viendo ya la siguiente semana, ¿de acuerdo? Entonces cerramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por ingresar. Les deseo un excelente fin de semana. Que les vaya muy bien. Bonita noche. Cuídense mucho. Y bueno, estamos en comunicación por cualquier duda o cualquier cosa que sucediera, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos. Cuídense. Gracias igualmente. Gracias. Bye.